At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenas, bienvenidos un día más. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, un podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Estamos aquí un día más asomándonos a la ventana. ¿Cómo estás, Julio? Hola, Álvaro. Hola a todo el mundo. Sí, aquí estamos. Os traemos un nuevo programa de entrevistas a profesionales de la psicología. En el primer programa de esta sección entrevistamos a una profesional de psicología de las emergencias dentro de el área más grande que es la psicología de la salud y clínica. Y creo que la entrevista de hoy, bueno, pues es muy distinta, pero os va a gustar a todos, ¿verdad, Álvaro? Sí, porque además siempre estamos hablando de cómo Sonidos de Psicología habla del mundo que nos rodea y de toda la psicología que hay en ese mundo que nos rodea. Pues hoy vamos a bajarnos ahí a ver qué hay, qué son esas circunstancias, esa sociedad, cómo influye también en el individuo un poco y bueno, yo creo que vamos a reflexionar bastante acerca de eso, ¿verdad? Sí, hoy os traemos una entrevista con Guillermo Fouce. Y pues nada, viene a hablarnos de la figura del psicólogo de la intervención social, de la psicología social, de la psicología de la intervención social y bueno, y de todos los ámbitos en los que trabajan y de cómo se relaciona pues con nuestra disciplina. Así que empezamos la entrevista ahora y esperamos que os guste. Y bueno, y hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar de un tema que no hemos sacado hasta ahora en Sonidos de Psicología, que es de una nueva rama de la que todavía conocemos muy poco y por eso queríamos hablar un poco acerca de esta psicología de la intervención social, ¿no? Y además contamos con un invitado que creo que nos va a ilustrar bastante acerca de qué puede ser esto. Sí, tenemos a Guillermo Fouce, presidente de Psicólogos Sin Fronteras y coordinador de la sección de intervención de Psicología de Intervención Social aquí en el Colegio de Madrid. Hola, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado. Bueno, lo primero, muchas gracias por venir, muchas gracias por asomarte a la ventana con nosotros. Teníamos muchas ganas, sobre todo de conocer, porque la verdad es que incluso preparando un poco la entrevista, no sabíamos ni siquiera por dónde podíamos abordar y una cosa que realmente es tan social, que realmente nos está rodeando a todos, ¿no? Cuando salimos ahí fuera. ¿Nos puedes ilustrar un poco acerca de qué es la psicología social y en particular esta intervención social, para que lo vayamos entendiendo un poco? Bueno, no es un área tan novedosa. Claro, para algunos. En parte a lo que decíais. Sí que quizás es menos conocida porque quizás están más desagregadas. Los profesionales están en sitios distintos y a veces no se relacionan entre ellos. Hay que decir que también es la segunda área donde más profesionales trabajarían, aunque todo el mundo tenga la imagen quizás de la psicología clínica. Y es verdad que en el contexto de lo social se hace clínica también, pero en ese contexto, ¿no? Por eso es a veces difícil, porque fíjate, uno de los problemas que tradicionalmente se vienen hablando en la psicología, en la intervención social, es el problema de la definición. ¿Por qué? Y lo vais a entender, creo, enseguida, ¿no? Hay áreas muy diferentes. Hay psicólogos de la intervención social que están, por ejemplo, trabajando en discapacidad y ahí hacen cosas, a veces de intervenciones individuales, a veces de intervenciones colectivas, ¿no? Hay psicólogos de la intervención social que están trabajando en mayores, con personas mayores, tanto en el ámbito de la dependencia como en el ámbito de la no dependencia, las residencias, los centros de día, ¿no? Hay psicólogos de la intervención social que están en los servicios sociales generales o en los servicios sociales especializados, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con familia, o ámbitos que siempre están un poquito a caballo entre la psicología de la intervención social y la clínica, y que en algunos sitios están en un sitio, en algunos sitios están en otro, en una consejería o en otro. Por ejemplo, pues toda la intervención en adicciones, en los centros de intervención sobre adicciones,
o en los ayuntamientos haciendo prevención en la salud, como nosotros hacemos. Yo estoy en un programa o en un centro, es un centro municipal de salud que hace prevención y promoción de la salud, ¿no? O en otros espacios. Por eso es tan amplia, en cooperación al desarrollo, en ayuda humanitaria, que también, si queréis, luego podemos hablar algo de esto, incluso en psicología política, en psicología en emergencia, se han hecho también algunas cosas en lo que tiene que ver con colectivos. Es decir, es un ámbito muy extenso, porque al final la psicología social, que es un poco la rama de la que parte esto de la psicología de la intervención social, es el contexto y la persona y el contexto. Entonces, en realidad, en cualquier contexto en el que estuviésemos, incluso, terminando, si queréis, un poco la cosa, hay 2 subespecialidades que nacieron de la psicología social, que hoy han crecido, pero que también hay profesionales que están ahí. Por ejemplo, la psicología jurídica, o por ejemplo, la psicología en recursos humanos. La psicología en recursos humanos, la psicología jurídica, nacen de cierto tronco de esa reflexión dentro de la psicología de incorporar el contexto, el ambiente para plantear algunas cosas. Pues muchas gracias por la definición. Justo sobre esto último que has mencionado, queríamos preguntarte porque, excepto si en la universidad acabas especializándote más en la parte de intervención psicosocial, en general en la carrera de psicología solo se da un abordaje más teórico de la psicología social, ¿no? Los modelos teóricos, de relaciones, de conflicto, de todo un poco, ¿no? Pero sin embargo se da un poco menos quizá la parte práctica de esa aplicación, ¿no? Entonces, pues queríamos preguntarte un poco eso, cómo se relacionan quizá esos conceptos más teóricos que todos hemos ido aprendiendo de psicología social, de los estudios desde los más pioneros, ¿no? hasta las aplicaciones, porque tú mismo nos estás diciendo de adicciones, de refugiados. Sí, mira, acabas de decir otro de los ámbitos. Migraciones, refugio, es otro de los contextos, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que primero que a veces es verdad que la universidad está un poco lejana de la realidad y eso es algo que debería de cambiar, ¿no? Pero no pasa solo en social. Yo creo que pasa en términos generales, ¿no? ¿Qué pasa o qué hacemos en social? Bueno, introducirnos en contextos de intervención social y abrir caminos. Es verdad que también hemos sido muy pioneros en abrir determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, los servicios sociales, ser equipos multiprofesionales en los que abordamos la intervención individual, grupal, con personas que están en inserción sociolaboral, con una renta mínima, o que están con una ayuda de emergencia, o en una unidad de desahucios, en personas que han sido desahuciadas para acompañarlas, o en paro de larga duración para intentar que vuelvan a tener empleabilidad y vuelvan a poder entrar dentro de esa dimensión, o como decía, en servicios de discapacidad para hacer las evaluaciones de discapacidad y los planes de intervención con ellos, o en centros de personas mayores, centros de día, residencias, o en, por ejemplo, lo que es la demencia o la predemencia, la evaluación y la promoción, en ámbitos de promoción y prevención de la salud. ¿Cómo lo aterrizamos? Pues aterrizamos cosas como los estereotipos, las actitudes, los grupos, cómo el contexto influye a la persona. Yo tiendo a pensar también, a lo mejor perdonarme mi deformación y mi pasión por este área, en realidad, a mi juicio, toda la psicología es social o toda la psicología debería ser social, porque en realidad ningún individuo está aislado de su contexto. Y nosotros lo que introducimos como psicólogos sociales muchas veces es el contexto y la persona y el contexto. Luego hay psicología social que pone primero a la persona y después el contexto, y hay psicología social que cree, y yo me sumo a eso, que muchas veces es mucho más impactante, influyente el contexto que la persona. Una de las cosas que hacemos, por ejemplo, pues fomentar redes de apoyo social, fomentar desarrollo comunitario, desarrollo entre comunidades. Es verdad que esto en las universidades se explica poco quizás la aplicación, pero en el día a día es lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Muy interesante. Y además es que justo esto que nos estás comentando quizá también enlaza un poco con esta visión que tenemos, porque, por ejemplo, en el canal hemos pasado pues, por diferentes ramas de la psicología, apelando muchas veces a la psicología clínica. Y tú nos acabas de hablar un poco de esa relación, ¿no? que propone la psicología social también, del individuo con la sociedad, ¿no?
Y efectivamente, nosotros nos preguntamos, en el sentido, ¿qué es lo que aporta esa intervención social? Esa visión de la psicología social que, por ejemplo, no aporte la psicología clínica que conocemos todos. O sea, ¿por qué no se resuelven problemas? ¿No? ¿Cuál es ese enfoque de la psicología social que difiere? Pues mira, por ejemplo, entrando en la clínica, ¿no? Los trastornos no vienen de nada. O nosotros postulamos que los trastornos vienen de determinantes sociales. Ni todo el mundo tampoco tiene los mismos problemas. Claro que tiene que ver mucho el desempleo, a mi juicio. Claro que tiene que ver mucho una situación de carencia económica. Claro que tiene que ver un desahucio. Claro que tiene que ver una agresión y haber sufrido una agresión o un rechazo. Claro que tiene que ver en la integración o no de alguien el que le integren y se integre, el que la sociedad responda, el que no haya estereotipos o prejuicios, ¿no? O en la propia discapacidad. ¿Qué es lo que nosotros aportamos? Incluso hay modelos ahora mismo que vienen en parte de la psicología social que lo que están diciendo es que, por ejemplo, además de hablar de determinantes sociales de la salud mental, que la salud mental es biológica, como dice la OMS, es psicológica, pero es social. Uh-huh. Dice, por ejemplo, que el apoyo social es el principal factor determinante de la resiliencia. No es ninguna variable psicológica individual como la personalidad o la autoestima, no, es el apoyo social. Sin embargo, es verdad, desarrollamos poco intervenciones para fomentar el apoyo social. Esto es la psicología social. Hay algunas aportaciones, por ejemplo, en el modelo británico que habla de vulnerabilidad, de poder y de amenaza. Los psicólogos sociales hablamos de desigualdades, hablamos de poder, hablamos de que ese poder genera amenazas y genera situaciones de vulnerabilidad. Incluso cuestionamos, somos una psicología muy crítica, algunos modelos muy individualizadores. Esto de dejar al individuo como si fuese la única esencia de explicación es muy peligroso porque además victimiza. De alguna manera es, si tú no eres capaz de encontrar trabajo, tú eres el que fracasas. Si tú has sido víctima de una agresión, también hay psicólogas sociales, por supuesto, en puntos de violencia de género, ¿no? Si no eres capaz de superar eso, parece que eres responsable. No. Hay unas circunstancias que son las que están enfermas. No estás enfermo tú. Esas circunstancias te hacen enfermar a ti. Esa es la visión diferente de la psicología social. Si queréis también, incluso de manera crítica, salir del individuo hacia el contexto, salir de los reduccionismos individualistas en las formas de intervenir también hacia otro sitio, ¿no? Cuestionar las estructuras. No hay psicología social si no cambias el contexto. Si lo que está enfermo es el contexto, habría que cambiar, por ejemplo, las condiciones laborales. Otra de las cosas que hacemos mucho ligados a los recursos humanos es prevención de riesgos laborales. Un acoso moral, un acoso sexual tiene que ver con las condiciones laborales en las que estás, no solo con que tú tengas fortalezas o no, o el psicólogo te aporte fortalezas. Creo que este es un poco el enfoque diferencial, también crítico. Toda la psicología social lo que cuestionó es el poder, la dominación, los determinantes sociales, las vulnerabilidades, las desigualdades, y ahí es donde nosotros nos metemos 100%. Pues mira, justo sobre esto, sobre ese activismo quizá que estás hablando ahora, esa crítica, queríamos preguntarte porque últimamente llevamos muchos debates escuchados sobre la implementación de programas formativos, cómo trabajar con diversos colectivos y tal. Entonces, queríamos preguntarte un poco, bueno, esto quizá ya está un poco respondido, pero más el papel que puede tener estos programas de intervención social, todos estos psicólogos sociales, dentro de la parte más educación de la sociedad, ¿no? Cómo todos estos programas nos pueden permitir pues, educar un poco en esto, ¿no? En la importancia que tiene el contexto en los problemas y no caigamos en ese individualismo. Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, palabras muy típicas de la psicología social, si a que le preguntásemos, incluso siendo estudiantes, ¿no? Las actitudes, los estereotipos, los valores. Cuando hablamos de expresión emocional y hablamos de educación, no estamos hablando de esto. No estamos hablando de formar en valores, no estamos hablando de formar en actitudes, de cambiar prejuicios, de cambiar estereotipos. No estamos hablando de generar redes, no estamos hablando también de salir de respuestas individualizadoras a que la gente se junte con otros. Hablamos de generar apoyo social, de generar cambios sociales. No se trata... Yo utilizo mucho a un psicólogo social latinoamericano, que en España quizás se conoce menos, era español, Martín Baró, que decía aquello de que
en realidad los psicólogos no podemos servir como una especie de nuevos curas para que la gente se adapte a circunstancias que son insufribles y que están enfermas. Si hay pobreza y hay desigualdad, hay que denunciar la pobreza y la desigualdad, juntar a la gente para cambiar eso y enfocar nuestra intervención en cambiar ese contexto. Esa es la esencia de la psicología social, para no reducir las cosas a variables individuales, que a veces es lo único que tienes a mano. Y muchos psicólogos sociales, claro, que hacen intervención individual porque es lo que tienen más a mano, pero el enfoque, la mirada, las gafas con las que miramos, el intento de cambiar la realidad es diferente y es crítico. Por naturaleza es crítico porque buscaba una psicología más aplicada, más cercana, más comprometida, que se remangase y entrase a intervenir incluso dentro de la propia psicología social después de los paradigmas, digamos, clásicos, de los experimentos clásicos. Lo que hay es una psicología comunitaria que dice, no, es que hay que vivir con la gente, hay que comprometerse con la gente. No comprometerse es imposible. La asepsia es imposible. Nosotros nos mojamos, nos comprometemos, trabajamos en esos contextos de desigualdad y trabajamos para intentar cambiarlos. Estás escuchando Sonidos de Psicología, un podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Qué importante, ¿no? Tener en cuenta esas circunstancias sociales, ¿no? Y efectivamente para comprender toda la problemática y estas intervenciones, ¿no? Que hay que hacer, digamos, esta educación. Y de hecho, ahora que conocemos un poco más esta visión, ¿no? que emerge de esta psicología de la intervención social, conocemos un poco más esta figura, ¿no? de este tipo de psicólogos. Claro, nosotros nos imaginamos quizá un poco, o nos hemos imaginado en algún punto, que claro, todo esto de la intervención, hay muchas figuras profesionales, algunos son psicólogos, otros no, otros son educadores, otros son trabajadores sociales, y no tenemos tampoco muy claro cómo en un momento dado puede complementarse todo eso. No sé si tú tienes alguna opinión acerca de esto. ¿Cómo, por ejemplo, podemos los psicólogos o pueden los psicólogos que trabajan en intervención social complementarse con trabajadores sociales, con educadores sociales, con otros profesionales que también están ahí, que digamos trabajando un poco por lo mismo, y hasta qué punto tenemos un campo, ¿no? Para estar de acuerdo ahí e implementar digamos este tipo de intervenciones entre todos? Tenemos un campo propio, a veces es verdad que nos pasan por encima y a veces también la psicología ha estado quizás demasiado centrada en la clínica y en la sanitaria y ha abandonado algunos de estos otros ámbitos, ¿no? Es verdad que lo social está hoy muy quizás dominado por la visión de los trabajadores sociales y parece que son los únicos que intervienen, pero no es verdad. Nosotros en servicios sociales especializados, por ejemplo en familia, infancia, mediación, trabajamos en muchos profesionales implicados, como decía, en discapacidad, en personas mayores, en los propios servicios sociales de base hay psicólogos que intervienen. Claro que es un modelo abierto y quizás por eso nos ha pasado a veces algunas cosas. Es un modelo dialogado con los trabajadores sociales, con los educadores sociales, con los terapeutas ocupacionales, con la gente que trabaja en inserción. Es un modelo dialogado y eso significa que vamos de la mano con mucha otra gente, ¿no? Y desde hace mucho ese es un poco el enfoque, ¿no? Es un enfoque múltiple. Por no hablar, por cierto, del cuestionamiento cultural. Nosotros hablamos de psicología transcultural y hablamos de modelos que no sean solo occidentales a la hora de ver el mapa de interpretación de la realidad, ¿no? Es verdad que ese trabajar con otros a veces ha difuminado posiblemente la intervención social. Eso, más algunos otros elementos que vimos muy claramente también en la sección, ¿no? La precariedad es un ámbito muy precarizado, porque hay mucho nivel de privatización y de contrato precario a la hora de incorporar a personas, ¿no? Muy de ONGs, entre comillas, que a veces precarizan también esas condiciones o se ven obligadas a precarizar. Pero bueno, también nosotros trabajamos por ejemplo, otros elementos son el voluntariado, la participación, las ONGs, la incidencia social, el construir un discurso, construir un mensaje. Quizás a veces lo que ha ocurrido es esa falta de definición única o esa falta de un espacio concreto unitario donde trabajar. Al ver tanta diversidad con también, digamos, de tanta precariedad, lleva a que sea más difícil quizás visibilizar la psicología de la intervención social. Pero estamos ahí, seguimos estando ahí y seguimos además trabajando con otros
y aportando lo que sabemos desde nuestros conocimientos y desde nuestra mirada y desde nuestra intervención directa. Qué bueno. Pues muchas gracias por el aporte, porque nos parece muy interesante y queríamos preguntarte a ti, que estás un poco también en los dos mundos, ¿no? Tanto en el mundo profesional como en el mundo más académico. Eres profesor asociado a la Universidad Complutense de Madrid, creo. La pregunta un poco quizá para que te mojes. ¿Necesitamos más programas públicos de intervención social? Y quizá, ¿cuáles son las áreas que más inmediatamente necesitan ese abordaje ahora mismo? Bueno, yo en realidad llevo toda mi vida compatibilizando entre la docencia y la práctica. Llevo 21 años, llevo 21 años de profesor asociado en distintas universidades, siempre en psicología social, ¿no? Se necesitan muchos más programas públicos y muchos más programas de intervención, sin duda. Mira, por ejemplo, todo lo que ha ocurrido en las residencias tiene que ver con la necesidad que tenemos hoy de construir un modelo de envejecimiento saludable y de acompañamiento a las personas mayores para que estén el máximo de tiempo posible en sus casas. O todo el ámbito de la soledad no deseada, sociedades que atomizan a la gente, que la hacen individual y que la llevan incluso a morir solos, ¿no? En el abandono, ¿no? Pero también dentro de la propia situación de la crisis, la primera crisis o esta crisis en la que ahora estamos y la que viene la COVID, ¿no? El miedo, las relaciones sociales, los hábitos saludables. Nosotros yo trabajo en el Ayuntamiento de Getafe en promoción y prevención de la salud. Entonces, hacemos, por ejemplo, acompañamiento al duelo desde una perspectiva no clínica. El duelo no es una enfermedad, pero generar espacios donde la gente pueda comunicar qué le está pasando y cómo le está pasando, o en el propio COVID, con el miedo a la COVID, el miedo a relacionarse, la vinculación. Lo decías, en lo educativo, nosotros entramos en los institutos para facilitar que los adolescentes y jóvenes hablen de sus emociones, expresen sus emociones. O hacemos campañas de prevención del racismo y la xenofobia, analizando, viendo qué ideas erróneas tiene la gente, pero que como rumores se expanden. Somos expertos y trabajamos también en cuestiones de rumores y cómo contradecirlas, ¿no? Ojalá hubiese mucha más conexión, sin duda, entre la universidad y la práctica profesional. Ojalá hubiese muchos más programas financiados. Hay más ámbitos, en prisiones, en lo que es inserción sociolaboral. En Madrid, por ejemplo, y esto se conoce poco, otro de los ámbitos de intervención de la psicología social son los CPRs o CRLs, los centros de rehabilitación psicosocial, que no están en salud mental, están en intervención social. Y cuando un enfermo, una persona con salud mental necesita la reinserción social o laboral, entra en un CPR, un CRL, y en nuestra comunidad están en el ámbito de lo social, ¿no? Todo es el contexto de trabajar con el entorno para que acepte a la persona, con la persona para que acepte el entorno. El ámbito de refugio, el ámbito de migraciones. Es una psicología preciosa, comprometida, es verdad que muy precarizada, porque quizás es el último elemento en el que se invierte, en el que se necesita sin duda un muchísimo mayor desarrollo. Y pongo el ejemplo, termino con eso, que es donde empezaba, de las propias residencias. Las residencias nos pasa lo que nos pasa por la COVID, no solo por la COVID, sino porque ya estaban infradotadas, porque había gente cobrando muy por debajo de lo que tendría que cobrar y con personal muy menos cualificado de lo que tendría que estar. Eso lleva a que pase algo y se lo lleve por delante. Bueno, ojalá aprovechemos ahora a reconstruir esos modelos, que significa entrar en las casas. Los equipos de intervención comunitaria hacen esto, hacer un barrio más saludable, una casa más saludable, intentar que la gente no tenga que institucionalizarse, no tenga que llegar a un problema de salud mental ya cronificado y establecido. Qué interesante, ¿no? Y bueno, que hemos tocado varios temas y yo creo que lo vamos teniendo un poco más claro, tanto esa labor, ¿no? Como esa, digamos, esa necesidad, ¿no? También de tomar esas circunstancias en cuenta a la hora de entender y de intervenir, ¿no? Y tenemos mucha información que va a haber que irla digiriendo, pero no queremos perder la oportunidad de irnos sin... Ya que estás aquí y eres el presidente de Psicólogos Sin Fronteras, has hablado muy brevemente de ayuda humanitaria, has hablado de un poco de cooperación al desarrollo, ¿no? Si no me equivoco, de las ONGs. Quiero decir, nos gustaría conocer un poco
también esa labor por parte de las ONGs y cómo está relacionada con esa psicología de la intervención, que creemos que a veces se conoce poco y quizá vemos una cara de las ONGs que bueno, pues quiero decir que es la visible, pero nos gustaría meternos todavía aún más, si te parece. Bueno, nosotros ya no nos llamamos psicólogos sin fronteras, somos psicología sin fronteras. ¿Perdón? Hicimos un cambio. A veces los lenguajes tienen su aquel, ¿no? Uh-huh. Bueno, Psicología sin fronteras o Psicólogos sin fronteras nació en su momento de una crisis, de una emergencia. Fue quizás la primera intervención en emergencias en este país. Nace en Biescas, cuando un grupo de psicólogos y psicólogas se movilizan para acompañar a todas esas personas que sufrieron la inundación y demás, ¿no? Es verdad que se nos ha conocido más por la emergencia y de ahí, bueno, pues nosotros obviamente estuvimos en OCM, en Spanair, en el accidente del AVE, en catástrofes internacionales, pero de la catástrofe hemos ido ampliando a muchas más cosas y a muchas más intervenciones. Aquí en nuestro contexto, pues tenemos un equipo de intervención en salud que hace triajes, que evalúa, que al mismo tiempo acompaña al colegio a denunciar que la salud mental no llega a determinados colectivos, pero interviene con esos colectivos. Tenemos un grupo de migraciones que entra en el CIES de Aluche, a acompañar a gente que va a ser expulsada en cualquier momento, que trabaja en prevención del racismo y la xenofobia. Tenemos un grupo de jurídica que trabaja con personas que salen de prisión a la hora de adaptarlas a las nuevas circunstancias o en medidas alternativas. En el ámbito, más cosas, en soledad no deseada, en educación de valores con adolescentes a través de la música, pero en el ámbito internacional, que era lo que me preguntabas, por ejemplo, también, hacemos acompañamiento a defensores de derechos humanos. Con mucha frecuencia se entiende que esto deben de ser abogados, ¿no? Bueno, pues no necesariamente o no solo. O si son abogados, necesitan acompañamientos porque están siendo perseguidos y están siendo incordiados y de alguna manera, ¿no? Hacemos también procesos de recuperación de memoria, verdad, justicia, reparación, en Colombia, en Chile, en Venezuela, en España, acompañando a familiares, acompañando a víctimas y acompañando esos procesos de verdad, de justicia, de reparación. Intervención en crisis y emergencias, en la reconstrucción también de los espacios que están, que luego se caen y tienen que salir hacia adelante, o en situaciones de pobreza. En España también hemos estado en desahucios, acompañando a la gente en los desahucios y juntando a la gente que estaba en esa situación o en el paro de larga duración. Un programa que se llama, por ejemplo, Psicología a pie de calle, sacar la psicología a pie de calle, involucrarnos en aquellas realidades de desigualdad, en la cañada, en los propios, como digo, desahucios, con los migrantes, implicarnos en esas realidades sociales e intervenir. Y a veces abrir camino, porque muchos de estos caminos han sido luego construcción de un nuevo área de intervención, como las emergencias, o como la psicología jurídica, o como algunas otras, ¿no? Esa es un poco la vocación de la psicología social, la psicología de la intervención social, y en eso estamos, ¿no? Mayores, por supuesto, en soledad, en fin. Yo creo que es un contexto muy amplio, muy rico y que yo invito a la gente a conocer. Cooperación es verdad. Por ejemplo, nosotros últimamente hacemos también intervención con cooperantes, con intervinientes. ¿Qué pasa cuando alguien viene de una misión? Necesita, con los Médicos Sin Fronteras, con MPDL, necesita volcar qué le ha ocurrido. Por ejemplo, dos de los últimos programas de PSF, pues trabajo con niños sirios refugiados online, porque en Siria no se puede estar, ¿no? O trabajo con mujeres de Guinea que tuvieron una explosión en un centro militar y una vez que pasa esa explosión, cómo intervenir con ellas en recolocar su propia realidad, o por esta de defensores de derechos humanos o de COVID y post-COVID y cómo intervenir allá donde la psicología convencional, digamos, no acaba de llegar, ¿no? Pues muchas gracias. Creo que nos has dado muchísima información y toda, pues muy interesante y sobre todo mucho para hacernos reflexionar a todos. Y pues nada, queríamos agradecerte el estar aquí, el responder a todas nuestras preguntas y el contar tanto y ofrecerte si nos hemos dejado algo en el tintero o tú crees que hay un tema que nos hemos dejado que digas esto hay que comentarlo sí o sí, por favor. No, ofrecer también la sección para que la gente participe, para que sientan que de alguna manera estamos ahí intentando acompañar sus necesidades, sus intereses y para defender, pues es una profesión propia y que tenemos espacio, que podemos sin duda hacer cosas para también combatir la precariedad, el intrusismo, en fin.
la formación y el incorporar elementos formativos y también ofrecer bueno, aparte de mi persona en todo caso, al diálogo, la propia fundación. Nosotros en la fundación intentamos, como digo, yo obviamente no cobro un euro de la fundación, nunca lo he cobrado, pero es una forma de intentar llegar a cosas que no se llegasen. Hay técnicos, hay gente que cobra. Quiero decir que a veces esta idea de la ONG es un poco diferente. Claro que hacemos programas técnicos, claro que presentamos cosas, ¿no? Bueno, pues también esa llamada, una psicología comprometida, cercana, solidaria, invitar a todo aquel que lo esté escuchando a que pregunte, ya que si tiene alguna duda, bueno, pues dialoguen, o en la sección o fuera de la sección, y podamos establecer esa conexión, pues ese diálogo, ¿no? Yo creo que nadie puede decir que no le ha quedado claro a qué se dedica un psicólogo de la intervención social, porque hemos visto varios ejemplos. Bueno, yo creo que hoy Sonidos de Psicología ha salido efectivamente y se ha rodeado, ¿no?, de esa sociedad que decimos siempre que es tan importante. Nos quedamos también con esas reflexiones que nos has dejado, Guillermo, con tener en cuenta esas circunstancias, tener en cuenta esas condiciones y sobre todo ese compromiso, ¿no? Y no solo de los psicólogos, sino de todos nosotros, de todas las personas que podemos hacerlo, ¿no? Y ojalá esto vaya sirviendo para ello. Bueno, Julio. Pues muchas gracias, Guillermo. A vosotros. Y pues esperamos que os guste a todos los que nos escuchéis. Efectivamente. Muchas gracias un día más por asomaros con nosotros a Sonidos de Psicología. Gracias desde el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Venimos con nuevas cosas y bueno, ya sabes, escúchanos y compártenos si crees que le puede ser útil a alguien y nos vemos pronto. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Julio. A vosotros. Saludos. No. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.